En YouTube, en nuestro canal de YouTube, estamos en los canales de cable del interior del país. Si ustedes observan la pantalla de Universal en los canales de cable y en YouTube, van a ver a la izquierda allí la posibilidad de poder entrar a 970universal.com y ver las notas. Allí está sobre la cabeza del lado izquierdo de Pablo Fernández, ahora que lo están viendo. Bueno, allí cliquean y se meten en 970universal.com, otra manera de informarse y de escucharnos. Director de Factum, sociólogo, está aquí en los estudios de Universal, Eduardo Botineri. Buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Un gusto. Muy bien. Bueno, muchas gracias por venir, Eduardo. Estábamos hablando con Pablo en la previa de su columna de Alfiles y Peones y la situación que se está viviendo en Salto Grande. Otro lío más para el gobierno. Ayer algunos integrantes del Frente Amplio salían a decir, bueno, el presidente respalda al Visu, como respaldó a Astesiano, como respaldó a Penades. Pero todo esto parece que tampoco ha repercutido tanto en la calle Pou, porque si uno piensa en la encuesta, ayer se conoció una adopción, el presidente sigue teniendo una aprobación alta. ¿Cómo ves este hecho? ¿Te parece que puede influir y no, Eduardo? Bueno, a ver, hay dos cosas de lo que decías. La primera es el tema de la aprobación. Efectivamente, el presidente sigue con la aprobación alta y el gobierno en términos generales también, pero no cuando se evalúa por áreas. Es decir, hay como una disociación entre lo que es la evaluación global y lo que es la evaluación cuando se ve cada una de las áreas. Es decir, hay como una construcción de imagen y de sentido de pertenencia, incluso de una parte importante de quienes ya votaron a este gobierno, que sostienen esa imagen positiva en términos globales. Pero cuando se entra un poco más a hilar fino de cómo evalúan la educación, cómo se evalúa la seguridad pública, el tema de los precios, que ahora en realidad la inflación bajó mucho, pero la percepción de la gente sigue siendo negativa. Es decir, esto seguramente lleve un tiempo, en caso de mantenerse, en cambiar. Con respecto a lo que decías del tema CTM, de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, bueno, sí, se plantea un problema para el gobierno porque está hablando de una figura que, lo decía Pablo en el bloque anterior, ¿no? Es decir, es una figura que es muy cercana al presidente y muy cercana a Álvaro Delgado. Y además es la apuesta principal que tiene el Partido Nacional y la coalición para disputar la intendencia de Salto. El Partido Nacional en la elección pasada quedó unos 6 puntos por debajo del Frente Amplio, son más o menos 5.000 y pico de votos, de los cuales, o sea, sacó cerca de 35.000 votos, de los cuales 32.000 fueron para el Visu. Es decir, es el peso pesado en Salto. Corregime si me equivoco, es muy difícil que pierda la intendencia, ¿no? O sea, si se mantiene ese acuerdo de coalición entre colorados y blancos, sería muy difícil que el Frente le pueda ganar a esa coalición y dentro de esa coalición los blancos tienen una ventaja. O sea, sería muy difícil que Albizu pierda esa intendencia. Salvo que pase algo que cambie rotundamente lo que vimos en la elección pasada. Sí. Si la coalición se sostiene y sostiene su nivel de votos, es lo lógico, digamos, que suceda. Es decir, que efectivamente, y de hecho la coalición es para eso, o sea, ¿no? Es decir, pero como salga el Visu de este tema... Bueno, a eso apuntaba, ¿no? Es decir, no es lo... A ver, por un lado es que cómo sale el presidente, por otro es cómo sale Delgado y por otro cómo sale Albizu, ¿no? Es decir, esto puede tener efectos positivos, probablemente ninguno; negativos, probablemente hay que ver las decisiones que se van tomando. Pero Albizu en Salto tiene una aprobación que quizás acá desde el sur del país, desde Montevideo, en esta discusión política, la interpelación, las discusiones, quizás no lo estamos viendo tan así, pero en Salto un poco parte del problema o parte de la situación es lo que hace Albizu como presidente de la Comisión Técnico Mixta, con donaciones, con presencia en actividades deportivas, en sociales, y de alguna manera eso también fortalece su imagen. Bueno, dos cosas. Una es que Albizu asumió antes de la elección de las departamentales. De hecho, Coutinho, una de las críticas fuertes que hizo en ese momento, justamente tenía que ver con que de alguna forma él terminaba compitiendo en desventaja con un socio de la coalición, aunque competían electoralmente en partidos separados, porque lo habían designado antes y eso suponía un plus desde el punto de vista electoral. Y el otro tenía caja. Claro, bueno, y el otro es cuánto pesa en el interior, en todo el país, ¿no? Pero en el interior y algunas políticas habituales en la imagen y en el peso político que se tiene, ¿no? Si uno mira el caso de Artigas, ¿no? El caso de Artigas, el caso Caram no es de esta administración.
la forma de llevar adelante la intendencia de Caram ya viene del anterior, y ganó con más del 60% de los votos del Partido Nacional, de los cuales el 55% fueron votos a Caram. Entonces, no es que es castigado ese Moreira con las pasantías. Claro, también. Todo aquel lío con Moreira. Nosotros lo vimos desde acá, pero en Colonia lo respaldaron. Yo te iba a decir, el caso de Moreira puso en jaque, o por lo menos, no sé si puso en jaque, pero le quitó la alegría a la campaña de la calle Pou, que había sido de una perfección importante, la nacional, y se imaginaba que podía tener consecuencias importantes en Colonia. Sin embargo, Moreira ganó la diputación y ganó la intendencia. Arrasó, ¿no? Es decir, la gente no castiga en el departamento esas situaciones. Desde Montevideo lo vemos distinto. Sí, probablemente no por una cuestión valorativa o de valores, sino también por una cosa de cómo se percibe lo que está sucediendo. Y cuáles son los beneficios o perjuicios que puede tener. Vamos a un paneo más general, porque estamos acostumbrados a hablar ya después de lo que fue la elección nacional y después de la LUC, y durante un largo tiempo que estamos en una situación de dos grandes bloques, y así vamos a estar durante mucho tiempo, y es lo que lleva a una elección pareja. ¿Vos visualizás ese escenario actualmente en un escenario de dos bloques que lleva a una situación de elección pareja entre lo que puede ser Frente Amplio y coalición? ¿Eso se mantiene así? Sí, yo creo que es algo que va a estar un tiempo. O sea, los procesos son muy lentos, ¿no? Los procesos de cambios de comportamiento electoral del conjunto de la sociedad. Si nosotros miramos, por ejemplo, lo que fue el Frente Amplio no gana en 2004 producto de un vuelco masivo del electorado. Gana porque va acumulando permanentemente desde el 84 en adelante un aumento sistemático de la elección, ¿no? Es decir, y ahí es que se terminan conformando los dos bloques, porque el Frente Amplio va creciendo a partir de ganarle electorado a alguno de los partidos tradicionales. Entonces, en términos de bloque, es algo que está bastante consolidado y que los números muestran que se sostiene, que la elección 2024 es una elección pareja entre dos bloques de nuevo, y que no hay favoritos, no hay grandes favoritos. ¿La van a definir los candidatos en tu apreciación? Bueno, yo creo que hay muchos, de acá a octubre, falta más de un año, hay muchas cosas en el medio. El primer punto es qué sucede en el Congreso del Frente Amplio, qué sucede en el Partido Nacional, qué sucede en el Partido Colorado, es decir, qué va sucediendo, no quién es o no candidato finalmente, sino qué es lo que sucede de acá a junio, cómo son esas internas. No es lo mismo una interna donde empiezan a pasarse facturas fuertes que terminan despedazados que una interna que dentro de la competencia es colaborativa, pensando en lo que va a venir hacia adelante, porque cualquiera de los que compiten en junio, o casi todos quienes compiten en junio, van a estar de cara a octubre en algún lado. Te corto, la del 2019, la calle Pou lo saldó positivamente su interna, y Daniel Martínez no tanto. Bueno, por ejemplo, yo diría que además 2019 para la calle Pou tenía un desafío importante de cómo saldarla. La saldó muy bien el día de la elección, pero en el medio no fue sencillo. No por el vínculo la calle Larrañaga, que era que tenía alguna afectación, pero ya habían colaborado en 2014, habían sido la fórmula presidencial, sino la irrupción de Sartori y parte de la campaña, de lo que fue la campaña, ¿no? Es decir, y además que salió segundo, entonces eso de alguna forma le complejizaba ese escenario para la reconstrucción hacia octubre, y creo que él logró saltarla muy bien. La interna del Frente, al contrario, no fue agresiva internamente, pero se saldó mal después, ¿no? Entonces, son los candidatos, bueno, en realidad es todo el proceso. En el medio aparecen dos plebiscitos. Uno que mete al Frente Amplio adentro de alguna forma, o sea, o parte del Frente Amplio está metido, y el otro que es un tema sensible que hoy no acompaña a ninguno de los partidos. Pero hay que ver de acá a que se junten las firmas, que es
2 meses antes de las internas. Para que los oyentes se ubiquen, estamos hablando del que impulsa el PIT-CNT, que ese es un brete para el Frente Amplio, así lo han dicho. Eso, ¿cómo valorás vos que puede complicar la interna del Frente Amplio? Bueno, yo creo que puede incidir en la medida de que empiezan a alinearse los sectores. Hay que ver cómo se termina de definir el texto, cómo se alinea, pero en principio... En principio ya los sectores de Orsi dijeron se han separado. Exactamente, los sectores de Orsi que no, y la mayoría de los sectores que apoyan a Cose que sí. Vergara que no, Lima todavía no se ha definido, es decir, entonces no termina de conformarse bien el mapa. Libertad de acción sería la solución. Bueno, del frente. El tema es si se termina armando que las candidaturas a las internas están expresando 2 posiciones distintas con respecto al plebiscito. Y por lo tanto, el plebiscito se transforma de alguna forma, no necesariamente como eje central, pero sí atravesando la discusión de la interna. Es decir, el plebiscito o la recolección de firmas y eventual plebiscito se transforma en uno de los ejes que separa o diferencia a las candidaturas. Entonces, eso se mete en el medio, más allá de los temas personales, de los temas de gestión, de las diferencias políticas e ideológicas, ¿no? Es decir, igual resulta difícil pensar que con la falta de apoyos políticos en el principal partido político del Uruguay, como es el Frente Amplio, salga positivamente ese plebiscito, ¿no? Se termina aprobando en octubre. Claro. Pero el tema es que estando en la campaña, ¿cómo puede incidir? Claro, está la recolección de firmas y después el eventual plebiscito atravesando la campaña. Es una pregunta para todos los candidatos, ¿no? ¿Y en la recolección de firmas de Cabildo beneficia si sale a Cabildo y perjudica a los demás dentro de la coalición de gobierno o no? Yo creo que es una jugada importante de Cabildo en posicionarse en un tema, a diferencia del Frente Amplio, que digamos tiene como objetivo claro ganar la presidencia, tener la mayor cantidad de banca, incluso pensando en una mayoría parlamentaria, por lo menos lo han dicho así. Perder un plebiscito es un problema grave, o por lo menos un problema importante en el caso que todo el Frente Amplio se sumara, ¿no? Como no se suma, como en principio no se suma en la totalidad, no tiene ese efecto. En el caso de Cabildo es al revés, es decir, no tiene posibilidades reales, materiales en 2024 de acceder siquiera al balotaje. Por lo tanto, cualquier acción que le acumula es positiva para Cabildo y probablemente dispute con una parte del electorado que podría llegar a votar al Frente Amplio, como ya sucedió en 2019, y con una parte del electorado de la coalición. Viendo la encuesta nacional de Factum, 28 de junio, ¿estás preparando alguna para ahora, septiembre? Sí, ya estamos cerrando el trabajo de campo el viernes. El viernes. O sea que la semana que viene, capaz la que semana y la otra vamos a tener alguna información. 28 de junio. Acá para el Frente Amplio 40%, Partido Nacional 26%, Partido Colorado 9%, Cabildo Abierto 7%, Partido Independiente 4%, otros partidos 4%, 7% indefinido, anulado en blanco 3%. Hay otras encuestas que se han conocido también en las últimas horas que muestran un porcentaje más allá de indecisos. Siempre hablamos de lo mismo, ¿no? Pero y vos nos planteás de cómo se hacen las encuestas, y sobre todo con el tema de las preguntas. ¿Por qué de alguna manera vos te da menos indecisos de los que le da otras encuestas? ¿Qué es lo que plantea Factum de alguna manera en su encuesta? Bueno, básicamente hay una diferencia metodológica que es relevante, que es que creo que la mayoría, por lo menos los colegas, preguntan lo que llama abierto. Es decir, lo que hacen es plantear la pregunta y la persona responde espontáneamente qué es lo que votaría, ¿no? Si el próximo domingo hubiese elecciones, qué partido votaría, y lo que contesta se registra. No tengo muy claro cómo registran cuando alguien dice un voto personalizado. No lo sé porque no lo hemos discutido, no lo he hablado con ninguno de los colegas puntualmente. Cuando decís personalizado, por ejemplo, Mujica. Mujica o Manini o Mieres, claro. ¿No? Es decir, si eso se computa como un voto al partido, claro, o no, que eso es un dato relevante. Sí. Sobre todo en los casos de Manini y Mieres, ¿no? Que son candidatos presidenciales ya definidos por el partido, claro, y que sumarían al partido. Bien. La otra opción, que es la que usamos nosotros, es
buscar aproximarnos lo más posible a qué votarían si hubiese elecciones el próximo domingo. Y eso es con la oferta de los partidos planteada. Es decir, bueno, si el próximo domingo hubiese elecciones de presidente y parlamento, ¿a qué partido político votaría? Y se le leen todas las opciones. Se le leen además en un orden aleatorio, para que no haya una cuestión de recordación. Se toman todos los partidos que están registrados y se plantean. O sea, en esta encuesta vos ya planteás los candidatos del Partido Nacional. De los partidos y los partidos que tienen definido el candidato. Bien. ¿Cuál es el tema? Y presentás todos los partidos que están hoy registrados ante la Corte. Claro. Basta Ya, por ejemplo. Bueno, claro. Aparece. Sí. Y esos tienen nombre. Es decir, Basta Ya es, para recordarle a la audiencia, es un nuevo partido que va a competir en la... El Bocón. Basta Ya, Bonica. Identidad Soberana, Salle. Claro. ¿No? El Peri, Vega. O sea, los que ya tienen, lo que ya porque esos de partidos... De esa forma vos lo que tratás es de acercar al encuestado una realidad más similar a lo que pasaría en el cuarto secreto ese día, y reducís la cantidad de indecisos. Porque además tu encuesta, de alguna manera, la encuesta de Factum, plantea el 3%, que es el porcentaje natural de los votos que se dan en las elecciones. Es decir, la gente no llegará indeciso hasta votar, pero después termina eligiendo, ¿no? Claro. Que de alguna manera es la idea de ustedes. Ese es el ejercicio. Termina eligiendo. Ese es el ejercicio. Es decir, bueno, está la oferta armada. Si esta fuera la oferta, ¿qué elegiría? Claro. ¿No? Y bueno, queda un 7 que no sabe, que no contesta, ¿no? Pero sí se reducen dos cosas. Uno, el que tiene dudas y no lo expresa espontáneamente, pero si le das a elegir la lista y tiene que elegir uno, elige, ¿no? No necesariamente es un voto firme. Y el otro es el voto que llama voto oculto. Es decir, quien no quiere decirlo porque no le interesa decirlo o porque siente vergüenza de decirlo, ¿no? Le llama el voto vergonzante. Y eso es algo que se produce, y bueno, una de las formas que hay, una de las varias formas que hay, que está estudiado hace más de 50 años, de cómo estudiar ese voto, es con este tipo de preguntas. ¿Tu elección más difícil, o la elección de facto más difícil, es la de junio, la que se viene, la interna, es la más difícil para ustedes? A ver, yo diría, depende que se mida como difícil o fácil. Es muy difícil las internas por varios factores. El primero es que sea voluntario. Eso es un desafío complejo para las encuestas en general en el mundo, y es un desafío, en el caso uruguayo, particular, porque es la única elección de todas las que tenemos, de todas, salvo la adhesión a referéndum, el resto son todas obligatorias. Hasta la del BPS, la Universidad de la República, ¿no? Es decir, la única voluntaria son las internas. Lo otro es que uno piensa, ¿no? Elecciones internas, entonces son los candidatos dentro de un partido. Pero cuando lo estudiamos, los movimientos de la gente no se dan dentro de un partido. Por ejemplo, en la elección interna del 2014, se veía claramente que había un movimiento entre gente que en un momento elegía a Bordaberry y en otro momento elegía a la calle Pou. Para la interna. Votaban internas que no eran del mismo partido. Y lo otro, que tiene que ver con la voluntariedad del voto, es no solamente cuánta gente va a votar, que es difícil de estimar, sino cuál es el perfil de gente que va a votar. Claro. Y eso, por ejemplo, sucedió en la interna del Partido Colorado, donde en la pasada elección. En la pasada elección interna, el triunfo de Talvi se dio por dos factores. Uno, Cabildo le quitó una parte de votos al sanguinetismo, sobre todo en el interior, en el noreste del país, pero sobre todo aumentó fuertemente la concurrencia a votar de jóvenes de la costa montevideana, claro, que eligió a Talvi, que no participó, y eso, entonces son difíciles. ¿Por qué? Por todos estos factores, ¿no? Tenemos abierto nuestra vía de comunicación 092-00970. Nos pueden mandar preguntas para Eduardo Botinelli. También nos pueden escribir desde el interior a ver si coinciden con el análisis
de Botinelli, y a ver si coinciden también con esta visión que está planteando de este análisis de campaña o sus consultas. Yo quería hacerte una pregunta puntualmente sobre eso, que lo hemos estado hablando en este análisis de campaña, viendo que algunas de las internas, sobre todo las dos grandes, la del Partido Nacional y la del Frente Amplio, las dos grandes en cuanto a cantidad de votos, hay una que parece más resuelta que otra. Entonces se empieza a especular de si va a haber trasiego de votos y de si algunos blancos de los que se sienten blancos, van a ir a tratar de incidir en la otra encuesta, y si esos votantes son suficientes como para por lo menos generar algún desequilibrio en la otra interna. Es decir, hay indicios de que algunos blancos, teniendo en cuenta que crean que la elección interna del Partido Nacional esté cerrada, puedan ir a la interna del Frente Amplio a votar por el candidato que consideren más sencillo para competir en octubre? Bueno, primero hay que ver cómo se llega más cerca. Eso está claro, de la elección. porque puede cambiar el escenario. Hoy el escenario es que Delgado corre con mucha ventaja. Tiene ventaja. Ahora, no quiere decir que no existan casos particulares. Los estudios que hemos hecho es que el voto interpartidario es muy bajo. Que se da, pero no como una acción deliberada de cambio de voto, como de incidencia en otros, sino lo que decía hoy, gente que dudaba entre Bordaberry y la calle Pou, ¿no? Es decir, votan en partidos distintos, después en octubre. Claro, pero ahí estás hablando de dentro de la coalición. Sí. Acá estamos hablando de un voto muy estratégico. Claro, ¿no? Ese voto estratégico tiene un... A ver, primero, tiene un componente que es quiénes podrían llegar a hacerlo. Los más interesados en la política, los más militantes. Bueno, esos militantes tienen un incentivo mucho mayor para no hacerlo. La elección interna no solamente elige candidato presidencial, elige la Convención Nacional, el órgano deliberativo nacional, que es quien decide la fórmula. Y en caso de que no se den dos condiciones, que es que el candidato más votado saque más de la mitad de los votos, o saque el 40 con 10 de ventaja, quien define, por más que la regla no escrita de el que gana, ¿no? Pero en todo caso, el órgano deliberativo nacional elige esa candidatura si no se dan esas condiciones, la candidatura presidencial. Y elige formalmente la candidatura vicepresidencial. Pero además elige el órgano deliberativo departamental, que es el que autoriza las candidaturas para las elecciones departamentales. Entonces, hay incentivos para votar adentro, en ese sector más militante. Y además, también se utiliza muy frecuentemente, y sobre todo en los partidos tradicionales, para ordenar la lista de diputados para octubre. O sea, cuánto vote una agrupación también tiene esa incidencia. Entonces, hay mucho más incentivos para ese público militante, informado y que participa activamente para votar en su partido y defender su lugar, su voto, su candidato y su agrupación, que tratar de incidir en otra para ver si el candidato que más me conviene le gana al otro, también en términos hipotéticos, ¿no? Uh-huh. Eduardo, ponete un casco virtual, porque va un palito para ahí. Las encuestas vienen bastante complicadas, encuestadoras en el mundo, en las elecciones de varios países no les ha ido bien, no ha ido mejorando la situación en Argentina. Ahora, por ejemplo, se da un fenómeno bastante llamativo, que es una cantidad de encuestadoras y muy pocas, o casi ninguna creo, acertó el resultado de Milei. ¿Por qué está pasando esto? Bueno, primero, una defensa. Está bien, te tiro un palo, defendete. La primera defensa es que es verdad que hay cada vez más casos donde sucede eso. Sin embargo, también es verdad que es abrumadora la mayoría en las que no pasa eso y que no son noticias. Es decir, sigue habiendo 2 de 3 o 3 de 4 elecciones que sigue siendo que las encuestas dan resultados correctos, no quiere decir exactos. Correctos es que el escenario planteado termina dándose en forma similar, que gana el que se suponía que iba a ganar, o que es una elección muy pareja, o que es una elección
con más distancia. Entonces, primero eso, es decir, sí, esa máxima del periodismo es, bueno, no es noticia que el perro muerda al hombre, pero sí es noticia que el hombre muerda al perro. Bueno, es lo que sucede con las encuestas. Cuando la encuesta se equivoca, es noticia. Toda la que acerta, yo nunca vi un titular, jamás vi un titular, después de una elección, decir, qué bien estuvieron las encuestas, como sí sucedió acá en octubre del 2019 y no hubo ningún titular. ¿No? Las encuestas en octubre de 2019 fueron... Pero lo hemos comentado. Sí, bueno, pero no es... Pero cuando la encuesta... No es el mismo peso. Esa obliga, ¿no? Es entendible y muchas veces es utilizado incluso, y creo que está siendo utilizado ya acá en Uruguay, con ojo que en Argentina se equivocan, claro, ¿no? ¿sí? Digo, también es una herramienta de estrategia política. Sí, ¿no? sí, por supuesto. Sobre todo También. que le va mal. Claro, cuando me sirven tan divina, Sí, bueno. cuando no... Claro. Son Ahora. siempre, ojo que se equivocaron en Argentina. Claro, sí. Ya hiciste la defensa. Ahora Ahora. decí por qué se equivocan las que se equivocan. Ahora, acá hay varios fenómenos. El primero, ¿cuánta gente fue a votar y cuánta se estimaba que fuera a votar? Lo que hablamos de las internas en Uruguay. Si bien allá son obligatorias, la multa era irrisoria y se venía dando en las elecciones provinciales una participación muy baja. Se esperaba que en las PASO votaran arriba del 75%, entre el 75 y el 80%, y terminó votando el 68%. Es decir, ahí hay un primer factor. El segundo es lo que sucede con algunos fenómenos de este tipo, como el de Milei, como el de Trump, como Bolsonaro, ¿no? Como en su momento fue el Cinque Stelle. O sea, son fenómenos que emergen, que tiene una característica importante, que creo que es algo que hay que discutir, que es el rol de los medios de comunicación en la génesis de esos fenómenos. Es decir, cómo los medios de comunicación de alguna forma generaron el fenómeno, a partir de que son rendidores desde el punto de vista de rating, porque dicen disparates, porque confrontan, porque generan audiencia. Eso termina generando un fenómeno político. Estás muy bielcista en tu comentario. Sí. Estás muy Marcelo Bielsa. No, pero digo porque No, después ¿qué es lo que sucede? Cuando eso crece, en realidad los medios, el propio sistema político, de alguna forma reacciona con una visión negativa sobre ese fenómeno. Empieza a descalificarlo, empieza a burlarse, ¿no? Empieza a, de alguna forma, enfrentarlo como un peligro. ¿Y cuál es el fenómeno que se produce en la opinión pública? El fenómeno que se produce en la opinión pública, en la que no sintoniza con esa forma de expresarlo, se expresa de dos formas. Una, más vehementemente en defensa de esa posición, y la otra es no expresar lo que va a hacer. Y es lo que llama el voto vergonzante. Es decir, si se construye una imagen de que lo que existe, ese fenómeno que se generó, es nocivo para la humanidad, es lo peor que le puede pasar al país o al mundo, y yo en realidad simpatizo con eso y no creo lo que me están diciendo sistemáticamente todo el sistema político y todos los medios y mis familiares, es muy difícil que yo diga, ¿sabes qué? Yo esto lo voy a votar igual, ¿no? Entonces está pasando un poco eso. Y después hay cuestiones técnicas. Cuestiones técnicas de que cada vez es más difícil hacer encuestas. Cada vez es más difícil que la gente quiera contestar encuestas. El mano a mano ha quedado un poco de lo telefónico o otro tipo de situaciones por un tema económico, entre otros la pandemia, pasaron cosas, ¿no? Bueno, y hay otro fenómeno que tiene que ver, acá lo estamos viendo, pero en el mundo se vive hace muchos años, que son los fenómenos de exclusión de una parte del universo de estudio. Es decir, cómo hay los sectores más bajos, más marginados, y que son, digamos, lo que en general se llaman las zonas rojas, ¿no? Es decir, donde es difícil entrar al lugar por temas de seguridad, o porque directamente te expulsan a los encuestadores. Le está pasando a los censistas, ¿no? Se han robado laptops, se han robado hasta los celulares. Claro. Y en el otro extremo, están los barrios privados o semi-privados, o edificios donde el portero tiene la orden de no dejar tocar timbre. Entonces, tampoco se accede a un sector. Entonces, eso está complejizando la cara a cara. Pero también hay un problema de que es, bueno, cada vez la gente contesta, hay que hacer más llamadas o hay que golpear más puertas
para acceder al mismo número de casos. Y eso es un problema económico y es un problema después de cómo se logra una buena muestra. Hablaste de Argentina. Es difícil que de acá a un año pase, pero ¿ves a un Milei o a un Bolsonaro en Uruguay? ¿De acá a un año? No. No, acá a un año no, pero en un futuro Uruguay, eso siempre decimos que somos una isla, que acá en Uruguay las cosas no pasan. Yo no tengo elementos para descartarlo. No tengo elementos para descartarlo. Porque hay indicadores que muestran que efectivamente Uruguay está teniendo fenómenos que han pasado en otros lados. Tenés una encuesta, 35% no muestra interés por la política, encuesta de Factum. Sí. Es un porcentaje alto. Es un porcentaje alto. Y ahí están casi todos los indefinidos. Y ahí están donde se captan votos los fenómenos nuevos. Cuando vos decís no tengo elementos para descartarlos, está bien. Uno no tiene elementos para descartar un montón. ¿Tenés indicios que visualizás algunos elementos que te hacen prender alguna luz amarilla? Sí. ¿Observás algún fenómeno especial? Sí. ¿Por dónde va ese fenómeno? Por un lado, fuera de la política. Sí. Desde el lado social, desde el punto de vista social como país, en términos de el aumento de la presencia del narcotráfico en territorio, la baja de los niveles educativos, la exclusión social de los sectores más bajos, en términos educativos, laborales, eso por un lado. Por otro, una caída de la imagen del sistema político, no de la democracia, que sí también cayó, y eso en términos comparados Uruguay está muy bien, pero con sí mismo no está bien en términos de evaluación de la democracia, pero sobre todo la confianza en los partidos y en el Parlamento ha caído y está en niveles bajos. Es decir, la gente confía más en la policía, confía más en los bancos, en la iglesia, que en los partidos y en los parlamentarios. El otro es la forma en que se está dando la discusión político-partidaria, no solamente entre gobierno y oposición, sino dentro de la coalición, dentro del Frente Amplio. Digamos, hay todo un nivel que creo que va alejando gente de una visión positiva de la política. Y además ya tuvimos fenómenos no de este tipo, pero como hay fenómenos que aparecen como algo novedoso y votan muy bien. Es decir, si uno mira lo que votó Sartori, lo que votó Manini, con diferencias tremendas en todo sentido, digamos, desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista de acumulación personal, de principios, es decir, no tiene nada que ver uno con el otro, pero sí son cosas nuevas. Son cosas nuevas que emergen, mismo Talvi, que no tiene nada que ver con ninguno de los tres, pero de la nada, en un año se generó un fenómeno que termina siendo candidato único a un partido. Es decir, no es que estemos cerca. Hay indicios que llevan a pensar un poco cómo se va construyendo y cómo la política, el sistema político va respondiendo a las demandas de la gente. Se nos fue el tiempo y hablando de la gente, preguntas de la gente. Vamos con 3 nada más porque ya se nos acabó el tiempo. Eduardo, te pedimos brevedad. Pregunta acá, Martín nos hace una consulta sobre el resultado de los plebiscitos, si tanto del PIT-CNT como el de Cabildo Abierto. ¿Cuál es tu opinión, si van a ser favorables o no? Otra pregunta, te las leo las 3 juntas, ¿no? Para que los tengas. ¿Existe una posibilidad de incidir en la opinión pública con difusión de encuestas voluntariamente sesgadas? Pregunta el 695. Y otra pregunta más, al ser una fórmula paritaria la del Frente, ¿no ya está condicionado el voto? ¿Qué pasa si Orsi y Vergara votan los dos bien? Bueno, me olvidé la primera. La primera es si los 2 plebiscitos salen o no salen. Bueno, eso no tengo información. No. Lo único que tenemos es lo que pasó anteriormente. Y anteriormente es que no han salido. Y no han salido por muy poco. Sí. El último fue el 2004, el del agua. Después, todos han estado entre 47 y 48, salvo el del voto en el exterior, que tuvo menos del 40. Claro. Entonces, es una incógnita. Hay elementos para pensar que podrían ser fácilmente votables. Es decir, si a uno le dicen la jubilación mínima es el salario mínimo y jubilarse a los 60... Te perdono la deuda, ¿por qué no lo votaría? Entonces, hay incentivos para votarlo. Ahora, cuánto eso se termina dando o no, es algo que va a haber que estudiar más cerca.
Las encuestas sesgadas. Las encuestas sesgadas, efectivamente. Inciden en la opinión pública. No, a ver. Lo que incide en la opinión pública de las encuestas es muy marginal. Incide más en la recolección de fondos, pero los que inciden y en las dirigencias, ¿no? Cuando se pasan y quién apoya a quién, ¿no? De alguna forma. Pero en términos de opinión pública no hay elementos que lleven a pensar que efectivamente inciden en la opinión pública. Sí puede haber algún tipo de decisión de voto útil o algo, pero son relativamente marginales en el caso uruguayo. Pero que existe la idea de que se influye, existe, ¿no? Y que eso de quitarle relevancia a una encuesta o subirla, de la misma empresa, por el mismo candidato, eso existe, ¿no? Es decir, estas no sirven para nada y a la semana siguiente estar levantándola, y lo vamos a ver frecuentemente. El sistema uruguayo, por suerte, estamos con un sistema que respeta bastante el sistema de encuestas. Sí. Y además, las propias encuestas, tenemos un sistema que por ahora se sostiene y creo que es muy saludable, que es que ninguna empresa trabaja para un partido. Todas las empresas trabajan para todos los partidos. Y eso te blinda de dos formas. La primera, te jugás todo en que medianamente estés cerca de los resultados, ¿no? Dentro de las limitaciones técnicas que tiene la encuesta, que no es que da el número, ¿no? Y la otra es también te blinda de las presiones indebidas, ¿no? Que no es menor. Es decir, no, que fíjate que este número tiene todo, ¿no? Entonces ya está, se terminó la discusión, no hay, viste, esas cosas que en otros países sí se da, porque tenés la presión de quien te contrató y es uno y trabajas para ese, ¿no? Y te va a seguir contratando. Claro, entonces, y eso no existe y eso es muy saludable para el sistema, para cristianizar un poco las cosas. La última, el voto condicionado, la decisión que tomó el Frente de la Paritaria. Bueno, ¿qué pasa si Orsi y Vergara son los dos primeros? Bueno, sí, es una definición que se tomó. Lo que no se tomó, que creo que hay una lectura, es paritaria. Lo que no está claro es cuál es el factor decisivo. Es decir, quién decide. No es que, o por lo menos así lo interpreté, no es que si Orsi sale primero, Vergara segundo, igual se puede reinterpretar. Yo creo que puede haber algo de eso, ¿no? Que se ponga a alguien. Claro, ¿no? Con eso de las presiones, ahora empieza la zafra para ustedes. ¿Cuánto hay de presiones mismo de los partidos políticos para que te compran encuestas para decirte, che, levantamos un poquito estos números que necesito salir a buscar justamente dirigentes? ¿Cuánto hay? ¿Cuántas presiones sube? Así como nosotros tenemos presiones en lo laboral en el momento de zafra, ¿cuántas presiones reciben ustedes? A ver hay. Pero creo que se sabe que no tienen influencia, digamos, es decir, que no conviven es algo, naturalmente. Sí. Ahora, no es que estamos permanentemente tampoco. Digamos, yo puedo contar, recopilar todas y te diría que es algún comentario en todo un proceso electoral, 2 comentarios en todo un proceso electoral, es decir, y tampoco es eso de la presión directa, sino es más, no, que fíjate, que no, y capaz que esto me está beneficiando y no lo está registrando, o un chiste. Claro. Algunos hay, no es permanente, ni de todo, y ha sido de todos a lo largo del tiempo, y ya está, pero no permanente. Eduardo Botinelli, director de Factum, sociólogo, gracias por haber venido a Universal. Muchas gracias a ustedes. Te esperamos seguramente. Inaugurar la temporada. Sí, el año que viene, después del verano, ya te esperamos. Arrancó temprano. Muchas gracias por la presencia. Gracias Se viene Punto de Encuentro esta mañana. 970 Noticias.